Hola a todos, hoy estamos con una nueva invitada desde la Ciudad de México. Si bien ella es argentina, está viviendo allá, así que en lugar de presentarla yo, le voy a pedir que se presente ella. Así que bueno, bienvenida Patricia Brogna, contanos un poco, ¿quién sos y cómo llegaste a México? Bien, bien. Esa es una duda de mucha gente. Bien, como dice Mariano, muchísimas gracias, Mariano, por la invitación y por el espacio y por la posibilidad de, aunque sea de esta manera virtual y asincrónica, poder estar con tus estudiantes y tus colegas. Como menciona Mariano, mi nombre es Patricia Brogna, yo soy de Argentina, nací en Buenos Aires, viví muchos años en San Martín de los Andes, en Patagonia, y estando ya en Patagonia, cursé la maestría de Salamanca de integración de personas con discapacidad. Mi carrera de base es del área médica, yo soy terapista ocupacional y licenciada en terapia ocupacional, recibida primero cuando terapia ocupacional era una carrera terciaria en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y luego cursé la licenciatura en la Universidad de Quilmes. En la maestría de Salamanca me interesó mucho abordar el tema de políticas públicas y a instancias de mi tutor, de Antonio Jiménez Lara, empecé a pensar la posibilidad de estudiar ciencias políticas y sociales, y esta posibilidad se dio en México a partir de que me aceptaran en la maestría, y ya luego hice también el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahorita estoy trabajando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como profesora asociada C de tiempo completo. Así que, salvo por qué llegué a México, contesté todo. Lo vamos a dejar en suspenso, que sigue siendo un mito. Bueno, Pato, una primera pregunta, y que también la voy a relacionar con tu identidad disciplinar como terapista ocupacional. Uno diría, ¿cómo de terapista ocupacional y de estar trabajando terapéuticamente con alumnos o pacientes, llegás a los estudios sociales sobre la discapacidad? Y acá te hago esta pregunta como para ver si lo podés articular, y es, ¿por qué vos hablás de que que la discapacidad es un campo social? Ajá. Bueno, si bien yo asumo y es parte de mi identidad disciplinar, digamos, el provenir de las ciencias médicas, también es cierto que la terapia ocupacional es una de las disciplinas más sociales dentro de la medicina, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que estar analizando y evaluando el contexto de la persona, y no solo en la cuestión más mesosocial, digamos, el contexto familiar, escolar, de trabajo, como más inmediato de la persona, sino también muchas cuestiones de política pública en lo que hace a inclusión laboral, por ejemplo, que es un campo en el que yo trabajé mucho cuando estaba en Patagonia. En un intento previo yo comentaba que a mí me gusta mucho más el trabajo con adultos, entonces trabajando en educación especial, yo me había dedicado más al área de inclusión laboral. El empezar a problematizar por qué la terapia no resuelve el problema de la persona con discapacidad, y por qué, por el contrario, una visión centrada solo en el déficit de la persona como el enfoque central de cuál es el problema de la discapacidad, me quedaba muy corto. O sea, no me daba explicaciones para muchas de las cuestiones que yo veía en el día a día del trabajo con las personas con discapacidad y con las familias.
entonces diría que naturalmente, como una vez le pregunté a un físico filósofo, ¿cómo llega un físico a la filosofía? Y me dijo naturalmente. Así que naturalmente busqué herramientas de otros campos que me ayudaran a entender entonces dónde estaba el problema. Y creo que la maestría de Salamanca para mí fue una transición en ese sentido, en el haberme permitido hacer mi trabajo de titulación sobre políticas públicas e irme más al campo de lo social, y con el estímulo de Antonio de que sí me acercara al campo de las ciencias sociales, donde debo decir que sí encontré muchísimas herramientas. Igual luego te faltan y dices, me tendría que pasar al campo de la filosofía, ¿no? O a otro. Pero sí encontré muchas más herramientas para poder entender desde una perspectiva social la enorme complejidad de lo que estamos hablando cuando hablamos de discapacidad, ¿no? O sea, la persona recostada en la camilla del terapeuta o en el cubículo del terapeuta es un fragmento de la enorme trama que uno podría tejer alrededor de complejizar la cuestión de la discapacidad. No es solo una hebra. No digo que no sea una hebra importante, justamente cuando los discursos teóricos empiezan a alejarse hasta la afirmación de que la discapacidad no existe. Digo, yo no iría por ese carril para hacer el análisis, y justamente fue una de las críticas que se le hizo al modelo social, ¿no? El olvido de la corporalidad y de la experiencia de la persona con discapacidad en su día a día. Y digo que es un campo en el sentido, y para los profesores de educación física va a ser muy fácil entenderlo, en el sentido en el que un filósofo francés, Pierre Bourdieu, habla de campo, ¿no? Como un espacio de luchas y de pujas por imponer el sentido de un juego. Él dice que es un campo de lucha y un campo de juego. Tiene esta doble dimensión. Y también él menciona la noción de campo en relación a otra noción, que es la de hábitus, cuando aclara que lo social existe dos veces. Existe como lo social hecho cosas, las estructuras sociales externas, que es el campo, y existe como lo social interiorizado, las estructuras sociales internas, que son estos chips que tenemos en la cabeza y que es tan difícil identificar, desnaturalizar y remover, ¿no? Ahí paso un comentario que es algo que hemos conversado varias veces con los alumnos, que tiene que ver con, a ver, para muchos es el primer acercamiento a estos estudios sociales o estudios críticos, ¿no? Y lo que significa con esta noción con este concepto de hábitus que vos estás hablando, que muchos creemos, ya sea por la experiencia de vida o nuestra experiencia formativa, que existiría una especie como de naturaleza de las cosas. O sea, entonces la forma por decir de alguna manera, sería natural que una persona con discapacidad quiera superarse. Sería natural que uno quiera ayudar a esa persona con discapacidad porque es una tragedia tener una discapacidad, sin darnos cuenta de que en realidad esa forma nuestra de pensar, de sentir inclusive, tiene que ver con cómo hemos interiorizado ciertos valores y estructuras sociales, digamos, y se nos han hecho carne, se nos han hecho cuerpo, por decirlo de alguna manera. Sí, veo que, digo, para relacionarlo, tiene que ver con esto, y digamos, acá está como el kit, digamos, el centro de la cuestión de entender que
la forma que tanto nosotros como las propias personas con discapacidad tienen de sentirse, de pensarse y de actuar, no es algo natural, no es algo propio del déficit, o vamos a hablar después de su particularidad biológica o comportamental, no es algo propio, sino es algo que hemos construido socialmente y que lo hemos incorporado. Ajá. Sí, y justamente tiene que ver también con que cuando naturalizamos e incorporamos también, como tú bien mencionas, formas de pensar que se transforman en esquemas clasificatorios, en esquemas interpretativos, en brújulas que tenemos en el bolsillo, que no cuestionamos porque este es el norte, ¿no? Y que todo el tiempo están operando en las formas en las que clasificamos a las personas o interpretamos las cosas que suceden. Perdón, y podría decir, ya adelantándonos un poquito, y también la forma en que clasificamos a los deportes o a los deportistas adaptados. Y a las personas, exactamente, exactamente. Que es natural que tengamos que clasificar a las personas. Y que es natural de que una de las formas de clasificar sea las capacidades, ¿no? Como nos parece natural que las clasifiquemos en hombres y mujeres, que las clasifiquemos por etnia, por color de piel, por lugar de nacimiento, y uno diría, ¿y esas clasificaciones quién las legitimó? ¿No? Entonces, cuando le preguntaban a Bourdieu si su teoría era determinista y entonces no había agencia de parte del sujeto y no había posibilidad de modificarlo, él decía, sí, claro que hay posibilidad de modificarlo, pero en base a un socioanálisis, en que yo me acueste en un diván y me pregunte por qué soy quien soy y pienso como pienso, porque eso también lo naturalizamos, ¿no? Y mucha gente lo dice, es que así soy, es que así somos los argentinos, es que así somos los mexicanos, y dices, en realidad eso no existe. Bueno, en relación a esa propuesta de Bourdieu del socioanálisis, digo, lo voy a ir tratando de relacionar con cosas que hemos visto con los alumnos en el seminario. Justamente la propuesta y la invitación inicial, a partir del video de Stella Jung sobre la inspiración porno. Ajá, ajá. En su conferencia, al final de su conferencia, Stella habla de que, bueno, se los considera personas excepcionales, ¿no? Y ella dice una frase que es lo que hemos tratado digamos, de aplicar o de incorporar durante todo el seminario. Ella dice que excepcionales son las personas que tienen la capacidad, o sea, nosotros, de poner en cuestión lo que creemos saber sobre la discapacidad. Ajá, Durante todo este seminario justamente hemos estado tratando o intentando de desnaturalizar o poner en cuestión lo que nosotros creíamos que es la discapacidad y el deporte para las personas con discapacidad. O sea, hemos estado haciendo un trabajo de socioanálisis. Exacto, exacto. Bueno, y incluso esta cuestión que mencionaba antes, ¿no? De los hábitos. Hay hábitos de género, hay hábitos de clase y hay hábitos disciplinares. O sea, desmontar esto que tan naturalmente fluyó y se metió en nuestra... Hay un ruido, no sé de qué. Debe ser el alma de Pierre Bourdieu. No sé. Como aquí tiembla, cuando empiezan a tronar los dedos, te quedas así como, espérame, ¿no? No es el primer webinar que tuve o video que tuve que suspender por un temblor. Bueno, ya pasó. Luego igual si quieres lo cortas. No. Que quede, no hay problema. Pato, mira, sí. Ahí aprovecho ahora para hacerte otra pregunta, porque, digamos, nosotros siempre hemos estado, digo nosotros por los alumnos y los profesores de este curso, siempre escuchamos hablar del modelo médico rehabilitador, del modelo social, del modelo de la prescindencia, también de otros autores, entre los que está quien fue tu tutor, Antonio,
que habla, si mal no recuerdo, del paradigma de la rehabilitación. Digo, hay autores que van proponiendo distintas clasificaciones, digamos, como para tratar de comprender las distintas formas en que se ha comprendido la discapacidad a lo largo de la historia. Sin embargo, hay otra autora que se llama Patricia Brogna, que la debes conocer, que ella también propone un modelo para comprender la discapacidad, que es el modelo de la encrucijada. Y habla de que existen distintas visiones. Entonces, ahora yo te preguntaría, ¿cuáles son los elementos o los factores que van estructurando las distintas visiones y cuáles son esas visiones? Si nos puedes explicar brevemente, digamos, o bueno, en el tiempo que haga falta, este tema. Bien, mira, el modelo de la encrucijada fue una propuesta que trabajé en la maestría ya de Ciencias Políticas y Sociales para tratar de entender cómo era que si la discapacidad no iba a ser entendida como una condición del sujeto, sino que era una posición en el campo social, en este campo que mencionaba antes, en este campo de juego, cómo se construía, de qué aspectos y de qué factores dependía la construcción y la delimitación de ese espacio, es decir, qué era ese espacio y a quién íbamos a asignar ahí, quién era el candidato para ese espacio. ¿Cómo lo iba yo entonces a pensar? O sea, si no estaba determinado por el diagnóstico, ¿qué determina la posición de discapacidad? Y en el análisis hubo tres aspectos que me parecieron importantes considerar para poder entender históricamente cómo se fue modificando ese espacio. Y estos elementos son la condición, la particularidad biológica o de conducta que tú mencionabas recién, o sea, una particularidad del sujeto, tanto de su corporalidad, de lo biológico, como de su conducta, que se articula o confluyen. Ya sé lo que está pasando. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Bueno, yo no sé si tú llegas a oír, pero hoy es el Día de la Independencia y entonces hay desfile militar. Ah, ¿son aviones? Son aviones y helicópteros a baja altura y por eso es que tiembla todo. Pero yo decía, ¿y ahora qué pasa? Bueno, va a estar este ritmo interfiriendo. Decíamos entonces que ese es uno de los factores, pero hay otros dos factores que desde esta propuesta, que no deja de ser una propuesta del modelo de la encrucijada, otros dos aspectos, que uno es la organización económica y política que tiene una comunidad y la otra es la cultura y la norma de esa comunidad. La organización económica y política entendida en estas formas de poder, de organización, incluso de gobierno, que se dan en las diferentes comunidades, y las formas económicas de producción y reproducción de los intercambios económicos de las comunidades, y fácilmente lo podríamos identificar en si son, por ejemplo, sociedades rurales o urbanas, ¿no? Donde esta organización se hace mucho más compleja. O sociedades que por su organización económica y política aceptan más o menos desigualdad entre los integrantes, ¿no? Entonces queda claro, como en América Latina, que somos sociedades que naturalizamos las desigualdades, el tema de la desigualdad hacia la discapacidad no sorprende que sea de un estatus mucho mayor que el de otros colectivos, ¿no? Y por otro lado, la tercera afluente de esta encrucijada que se junta en este espacio es cuál es la cultura y la norma de una comunidad.
Y en ese sentido, usando esto como una lupa, uno puede ir haciendo un análisis a través de los diferentes tiempos históricos y de las situaciones que se iban dando, sobre todo en Europa. Está pensada en esta idea de la historia europea más que en, por ejemplo, lo que ha sucedido en la historia prehispánica, ¿no? O sea, tenemos muy poca información de cómo era entendida la discapacidad en la época prehispánica en el contexto americano. Y entonces yo identifiqué algunas visiones, algunas miradas hacia la discapacidad, y como hipótesis hay un momento en el que la perspectiva y la mirada médica fue muy fuerte hacia la discapacidad, en la idea de que era algo a reparar. El cuerpo y la conducta eran algo a reparar. Y del mismo modo, también el surgimiento de los estados. Si me dejas, voy a cerrar la ventana. Bueno, claro. Igual quédate tranquila porque se escucha perfecto. Igualmente, Pato, para que te quedes tranquila, se escucha perfecto, se escucha muy a lo lejos el ruido de los aviones, así que se ha escuchado muy bien todo lo que has dicho. Está bien, está bien. Bueno, y del mismo modo decía el surgimiento de los estados modernos, de esta idea de que había un gobierno que debía hacerse cargo de ciertas cuestiones sociales, de ciertos grupos sociales, también implicó un cambio. Y más allá de la idea de que había un gobierno que debía ocuparse de, ¿no? Entonces pensamos en el inicio de los manicomios, por ejemplo, ya como algo que hacía el gobierno, de la educación obligatoria, el impacto que eso tuvo respecto a poner en evidencia a un tipo de sujeto que quizás antes no caía en la posición de persona con discapacidad, como era un sujeto con una discapacidad intelectual leve, que para un proceso de producción que no fuera en serie, que fuera más bien artesanal, no demostraba ninguna dificultad, ¿no? Y luego viene la producción en serie, donde hay que seguir un ritmo, tener una cierta habilidad y además ir a la escuela y estudiar y aprender al paso del resto de los compañeros, detona que haya sujetos que se ponen en evidencia como los que no pueden. Y esta cuestión de no poder no es menor, porque es una de las cuestiones que pone la regla en el campo de la discapacidad, ¿no? Cuando hablamos de medir capacidades, estamos hablando también de esto, de medir el no poder. Preparaba yo, igual para otro momento lo compartimos, la cantidad de ejemplos que el deporte y las competencias olímpicas y paraolímpicas nos dan de competidores con discapacidad que compitieron en Olimpiadas y de competidores con discapacidad que compitieron en Paraolimpiadas y le hubieran ganado un olímpico, ¿no? Entonces, estas clasificaciones que hacemos, que separan a la gente, adquieren su enorme potencialidad de arbitrarios. Son arbitrarios que estamos tomando como norma. Son estos factores que vienen a organizar, a decirnos quién ocupa el lugar de persona con discapacidad. Exacto, porque es parte de nuestra cultura. Si nuestras normas y nuestras reglas están marcadas así, y el campo queda dividido en estas porciones, ¿no? Claro. Y ahí interesante volver a lo primero que comentaba,
que estos arbitrarios, digamos, o estas normas culturales se hacen hábitos. Claro, claro, y se naturalizan, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo? Lo primero que te dicen, pero ¿cómo va a competir una persona con discapacidad y uno sin? ¿Por qué no? O sea, si hay una persona con baja visión que corre los 1500 metros y le gana por 3 milésimas al olímpico, merece la olímpica, no la paraolímpica, ¿no? Qué interesante. Ya hay un tema que vos has planteado varias veces que es muy interesante para pensar, porque digo, esta manera de clasificar no solamente tiene, digamos, una consecuencia práctica, digamos, en cómo se organizan los eventos, sino que también tiene una consecuencia, digamos, en cuanto al estatus o la valoración social que tenga, ¿sí? O sea, no es lo mismo ser un atleta olímpico que paralímpico, digamos, para el sentido común, para ciertos méritos, para ciertos reconocimientos. Y vos muchas veces has hablado de que existiría un apartheid dentro del deporte, así como existía en Sudáfrica esta diferenciación de actividades, de colectivos, de trabajos entre las personas, los blancos y los negros. Parece que también dentro del deporte hay una diferenciación, ¿no?, entre personas con y sin discapacidad. Sí, apunto cosas que no me quiero olvidar de decir. Sí, de hecho, hace bastante tiempo, como 2 años, y terminaba diciendo, ojalá en Japón 2020 ya no exista la división de olímpicos y paralímpicos, y no pudo ser. Pero sí había propuesto incluso un change que firmaron varias personas en esta idea de que las Paralimpiadas eran, o los Paralímpicos o Paralímpicos, como se dice diferente en cada país, eran una forma de mantener este apartheid, porque reedita la lógica de que lo que tiene que mantener separado a los deportistas es el diagnóstico. La primera gran separación es esta de olímpicos y paralímpicos, y luego dentro de los paralímpicos, a partir de un criterio más bien médico-funcionalista, ¿no? Pero si pudiéramos romper esta idea que tú mencionas también, ¿no?, de que son competidores olímpicos, y hasta no hace mucho, al menos aquí en México, la beca de un deportista paralímpico era mucho menor que el de un olímpico. Y tampoco competía entrenaba en el centro de donde entrenaban los deportistas olímpicos. O sea, siempre fueron subsidiarios de alguna manera opera, a mi entender, habiendo trabajado mucho tiempo en educación especial y siendo de las que insisten que la educación especial no debe existir como espacio segregado, como escuelas segregadas, sino como un saber que se requiere en la escuela regular. De la misma manera que la educación especial es subsidiaria en la medicina, el deporte adaptado también es subsidiario en el deporte desde una visión médica, ¿no? O sea, se jala al campo de la discapacidad el discurso médico como un discurso legitimador de estos esquemas clasificatorios e interpretativos de por qué tengo que dividir a la gente de esta manera, e interpretar que entonces no puede haber una otra forma de organizar el esquema de competencia de los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Porque de eso estamos hablando. O sea, después el hacer deporte sería otro eje de análisis, y también muchas veces opera esta misma distinción, ¿no? Ahí, en relación a lo que decís, Pato,
con Carolina hablábamos la otra vez y ella nos contaba que se ve muy claramente cómo los orígenes del movimiento paralímpico, estrictamente, tienen que ver, obviamente, desde un enfoque y una mirada absolutamente médica, ¿sí? Desde la filosofía y la intención de Goodman, muy claramente, que eso también se puede ver, aunque, bueno, nosotros somos muy críticos de este nuevo documental que han subido a Netflix de Rising Phoenix, pero ahí se puede ver, y lo dice justamente el príncipe Harry, creo que, bueno, para los que escuchen después, obviamente, los que no sean de San Juan, en San Juan no pronunciamos la R, hablamos con la R, por eso. El príncipe Harry, o en San Juanino el príncipe Harry, él habla, lo menciona, que la intención de Goodman era que estas personas que estaban internadas ahí en este centro de Stoke Mandeville, era que pudieran volver a trabajar para pagar impuestos. Porque cuando hablabas recién de la organización económica y política, justamente ser ciudadano era una persona que era capaz de trabajar, de producir y de pagar sus impuestos como corresponde. Entonces la visión de Goodman, de hecho está en sus libros, justamente era entender que la discapacidad no solamente es una enfermedad, sino que es una tragedia humana, y el deporte podía ser un medio para reinsertarlo socialmente y que vuelva a producir. O sea, y también con Caro vimos, o sea, ella nos contaba, las enormes diferencias que existían y existen hasta el día de hoy entre quienes eran los activistas del modelo social de la discapacidad y los, digamos, padres fundadores o los referentes del movimiento paralímpico. Digo, entonces no es que eran dos movimientos que iban de la mano a los besos y abrazos, sino con profundas diferencias. Y en esto que vos comentabas también, vamos a retomar una entrevista que hicimos con Emiliano Naranjo sobre el tema de utilizar estas clasificaciones médicas o estos criterios médicos para garantizar la competencia. Fíjate cómo Emiliano, una frase espectacular que dice que, de cierta manera, estas clasificaciones o estos criterios son un falso sentido de justicia en la competencia. Es decir, creer que homogeneizar o agrupar a las personas, no solo por el tipo de discapacidad, sino por su nivel de funcionamiento, los igualaría en la competencia, como si no hubieran otros factores que marcan una diferencia sobre el propio rendimiento. Y vos también lo estás contando, que inclusive hay personas con discapacidad que han tenido mejores marcas que deportistas sin discapacidad. En el mismo deporte y en el mismo evento, solo que uno en paraolímpico y otro en olímpico, ¿no? Qué interesante justamente pensar todo esto, digo, porque justamente hemos naturalizado estas cosas. Mira, yo te cuento un ejemplo en nuestro país, Argentina, tu país, que para mí es fantástico. Aquí desde el 2013 que se empezaron a realizar nuevamente los Juegos Nacionales Evita. ¿Te acuerdas de aquellos juegos que creó Perón, donde estaba Ramón Carrillo, bueno, con Evita y toda la cosa? En el 2013 se reeditan y se incorporan por primera vez los deportes adaptados. Obviamente seguía esta lógica del apartheid, ¿no? Del deporte olímpico por un lado y paralímpico. Bueno, estaban los juegos convencionales, Evita convencionales, en una fecha y lugar, y los adaptados en otro. Y en un año, no recuerdo cuál, te voy a mentir, pero desde hace unos años ya los juegos se celebran conjuntamente y los medalleros se cuentan conjuntamente. Y vos fíjate qué importante, porque de cierta forma vale lo mismo una medalla de deporte adaptado que una medalla de deporte convencional. La delegación de San Juan suma, por decirte en un juego, 50 medallas, y ahí están juntas y se contabilizan juntas tanto la de los deportistas adaptados como las de las personas sin discapacidad. Y fíjate, digo eso, cómo se podría replicar en otro tipo de eventos. Comparten delegación, comparten colectivos, comparten hoteles en la mayoría de los casos, comparten pistas, campos de competencia. Fíjate todo lo que eso va generando. Claro,
Claro, que justamente en esta idea y en este change que te digo que propuse hace unos años, yo ponía que en realidad es otro comité, es otro logo el de las Olimpiadas y las Paralimpiadas. De hecho, uno son círculos y el otro son casi círculos, o sea, son círculos incompletos. Y ¿cómo opera? Opera que primero se hacen las Olimpiadas, acaba la fiesta, barren, terminan de limpiar el patio y venimos los Paralímpicos. Nunca se cruzaron, nunca se vieron. Nunca un deportista que hace, no sé, disparo con arco y flecha, a nivel de deporte olímpico, ve a su colega paraolímpico que dispara siendo legalmente ciego o no teniendo brazos, ¿no? Entonces, que yo lo que pensaba era, ¿quién más va a valorar a este deportista paralímpico que quien hace esa misma disciplina de manera olímpica, ¿no? Entonces, claro que habría que reestructurar muchas cosas, pero tenemos la evidencia con estos casos, y si me dejas compartir, Sí. ¿cómo, qué hago? ¿Presentar ahora? Es que nunca compartí. Exacto. Presentar ahora y seleccionar, si es un PowerPoint, sí. tenés que seleccionar, ahí está. ¿Lo está viendo? Lo estoy viendo. Sí. Ponelo en modo presentación. Esta justamente, este es el deportista que les mencionaba, ¿no? Él en los 1500 metros hace 2 centésimas o centésima y media menos que quien sacó la medalla olímpica. ¿Por qué corrieron en diferentes momentos? ¿Y por qué compitieron en diferentes instancias? Porque uno tiene baja visión y el otro no. O sea, el criterio de visión y división del campo, de por qué pongo a este aquí y a este acá, es el diagnóstico de uno. Lo diríamos así. En realidad no es solo eso, porque si uno ve y ve con ojos críticos, como hay que ver la película que tú mencionabas, Rising Phoenix, ahí uno ve que en Brasil casi no se celebran las Paralimpiadas porque los fondos de las Paralimpiadas se usaron para las Olimpiadas. Entonces, cuando tú mencionabas lo que platicaron con Caro, en el sentido de que no iban de la mano el movimiento social reivindicativo y activista de personas con discapacidad en Estados Unidos, de la mano del movimiento paraolímpico, te diría que tampoco iba de la mano el movimiento paraolímpico del olímpico. O sea, los comités olímpicos y paraolímpicos no están en la lógica de igualdad, de dar igualdad a nuestros competidores de alto rendimiento, ¿no? Sino justamente de mantener la diferencia. Sí. Has dejado de compartir. No sé si nos ibas a mostrar otra imagen. No, era el que quería compartirles, este competidor de baja visión, que creo que es un ejemplo muy claro de, bueno, cuál fue entonces el criterio para que no tuviera él la medalla olímpica, ¿no? O sea, no es solo el diagnóstico, sino que entró, por tener un diagnóstico, entró en un limbo de deporte adaptado. Y de ese limbo no te vuelves a salir. Diría Emiliano, ahí nos falló, se corrobora este falso sentido de justicia en la competencia, ¿no? Nos rompió el esquema. Sí, y yo creo que también es importante como profesionales del deporte el tener en cuenta cuál es el sentido de la posición de uno en este campo, ¿no? Porque este campo, que pensémoslo como un campo, como un tablero de ajedrez, que tiene diferentes posiciones. Bueno, tiene una posición que se llama entrenador deportivo.
el campo de la discapacidad. Bueno, ¿qué hace ese entrenador deportivo? ¿Adhiere a que está todo muy bien con el deporte adaptado y las Paralimpiadas o empieza a pensar otras dinámicas de juego y otras formas de poder entre los distintos actores que ocupan las posiciones, ¿no? Porque uno lo que puede ver incluso en la película que tú mencionabas, en el documental, que es un documental que hace una nula crítica al apartheid en el deporte, para ellos está todo muy bien, incluso con un discurso, ¿cómo diré? Como confabulativo, en el sentido de continuar la fábula sobre el deporte adaptado, cuando hacen unos carteles que dicen gracias por el precalentamiento, ¿no? O sea, terminaron las Olimpiadas y entonces ahora venimos los paralimpiados, los deportistas paralímpicos, y les agradecemos que hayan dejado caldeado el ambiente. Y en realidad todos sabemos que eso no opera así. O sea, en televisión lo que vende es el deporte, las competencias olímpicas, no las paralímpicas, ¿no? Que en general ni siquiera se transmiten o se transmiten como noticias así cada tanto, pero no se transmiten las competencias completas, ¿no? Podríamos, en términos de Stella Jung, podríamos decir que este documental es un verdadero tributo a la inspiración pop. Totalmente, ajá, sí, sí, esta cosa inspiracional, sí. Bueno, está todo el tiempo el discurso. Mira, yo creo que es un documental para hacer un análisis sociológico muy complejo, porque hay muchas cuestiones en la construcción del otro. Uno es el otro como deportista paralímpico porque tiene una discapacidad, pero también está muy presente el tema de la extranjería y de las personas que gracias a que llegaron a países del primer mundo pudieron llegar al deporte paralímpico, ¿no? Entonces hay muchos esquemas interpretativos ahí naturalizados, que bueno, que todo salió y yo llegué al podio, y no hay cuestionamientos de por qué llegaste a este podio y no al olímpico, o por qué no llegó el resto de las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? ¿Cuáles son también las limitantes para acceder a un deporte de alto rendimiento para las personas con discapacidad? Yo te propongo que en otro momento hagamos una entrevista y sumemos un par de amigos más sobre donde podamos analizar críticamente este documental. Vos sabés, Pato, que tocaste un tema que justo es lo que yo iba a empezar a preguntarte ahora, y es ¿qué posición ocupamos nosotros como profesionales en deporte y discapacidad, en deporte para personas con discapacidad? Porque justamente el curso que estamos haciendo ahora es un curso, digamos, para gestores de deporte para personas con discapacidad. O sea, para personas o que van a diseñar estos proyectos o que los van a llevar adelante. O sea, vuelvo a esto, sean entrenadores, dirigentes, funcionarios. Entonces, un poco en función de lo que hemos estado hablando, yo te pregunto, y tratando de posicionarnos desde una visión social o desde el modelo social de la discapacidad, justamente sobre la posición que nosotros vamos a ocupar. Y acá aprovecho a hacerte varias preguntas. En primer lugar, y un poquito, bueno, se refleja ¿no? en el documental que estamos hablando, pero digo, ¿nosotros para qué trabajamos en grandes rasgos? ¿Para la superación o la autosuperación de nuestros deportistas o alumnos o para el reconocimiento de ellos? ¿Para qué trabajamos, Pato, nosotros? ¿Para qué deberíamos trabajar? Bueno, me la pones complicada porque esa pregunta la deberían responder ustedes. O sea, yo te puedo decir lo que yo pensaría
y lo que pienso con base en lo que vi a lo largo de mi experiencia. Trabajando en 2 escuelas especiales en Patagonia, en la Escuela Especial número 9 de Junín de los Andes y número 8 de San Martín de los Andes, había profesores de educación física que habían impulsado que algunos estudiantes de la escuela especial fueran competidores en esquí. Vos sabés que está allá el Cerro Chapelco y como era de la comunidad de San Martín de los Andes, la gestión, podían ir las personas del pueblo a muy bajo costo y los alumnos de la escuela especial habían armado un equipo que iban a competir. Como en muchas cuestiones, yo pensaría que la idea de que se está trabajando para que esa persona primero haga algo que le guste. Si le gusta competir, qué padre que compita de la forma más profesional posible. Y lo que yo siempre pensé, y la verdad es que como después me vine a México, no sé cómo ha seguido, yo siempre pensé que también para muchos de los chicos de la escuela especial, que la mayoría eran de una condición socioeconómica muy baja, podía ser también una salida laboral, el saber esquiar, ¿no? Porque el cerro tiene muchos puestos de trabajo para personas que saben esquiar y no necesitan una calificación muy alta porque, por ejemplo, pudieran ser, no sé, camilleros o muchos puestos de trabajo que no tiene por qué ser instructor de esquí, que tiene que hacer un curso y que quizás no lo aprueba, ¿no? Y ese seguimiento no lo hice, por ejemplo, de cuánto de los chicos que se formaron como competidores de esquí de la escuela especial, luego pudieron usar ese saber como parte de su trayectoria laboral, digamos. Uno puede trabajar para que este campo de la discapacidad, y uno lo podría acotar aún más, porque si el campo de la discapacidad es un campo, el campo del deporte adaptado es un subcampo, ¿sí? Entonces, uno podría pensar en este subcampo, si estás trabajando para mantener el status quo y que todo siga así, porque la persona con discapacidad en el corto plazo, claro que se siente muy bien de estar compitiendo y todo lo que eso implica, viajar a otras ciudades, conocer más gente, o sea, tener la posibilidad de experiencias de vida que difícilmente tendrías si no entrara en un circuito de deporte. Pero el tema es si le estamos creando qué otras expectativas y si esas van a poder cumplirse o no. Entonces yo creo que ahí hay como un compromiso también ético, ¿no? De ser muy claros con las personas. Y por otro lado, también como profesionales, claro que cuando la persona avanza y tiene logros, nosotros también sentimos que nuestro trabajo como es reconocido y ha tenido su fruto, ¿no? El tema es, ¿va a quedar ahí? Lo que yo estoy formando es la expectativa de un competidor de alto rendimiento, estoy formando una persona que disfrute del deporte, que disfrute de hacer lo que le gusta. No sé, volviendo al ejemplo del cerro, que a mí me hagas levantar un fin de semana a las 6 de la mañana para estar a las 7 de la mañana en plena nevada esquiando, no sería algo que yo disfrutara,
¿no? O sea, yo no sería una deportista de alto rendimiento, pero entiendo que hay gente a la que le gusta mucho. Entonces, el tema es cómo poder apoyar la posibilidad de que esa persona se proyecte en un futuro, de que estas habilidades o estas competencias que va aprendiendo, que no son solo de funcionalidad, que son también de relación con otras personas, desarrollo de habilidades sociales, bueno, esta posibilidad de proyectarse a futuro de la persona y de la familia también puede ser incorporado. Y por otro lado, pensaría que un tercer aspecto por el que trabajar es justamente identificar y remover todos estos límites que el campo le pone al sujeto, que el campo le pone a esta posición de deportista con discapacidad, en el sentido de que solamente va a llegar a metas mediatas, ¿no? Sino como me lo imagino como uno de estos elásticos de lanzamiento, o sea, es poder proyectar a esta persona a futuro. Lo que hace está más allá del sentido de la práctica del hoy. Sabes que justamente ayer teníamos una clase con los alumnos y muchos aprovecharon para, a partir de todo lo que se conversó, obviamente, todo lo que se trató, a contar algunas experiencias. Y vos fíjate que es significativo, porque evidentemente nosotros o sea, me incluyo como un profesional del deporte para personas con discapacidad. Algunos contaban cómo la participación o la práctica deportiva había motivado en esos jóvenes que se empiecen a tomarse el colectivo, que empiecen algunos a plantearse el hecho de vivir solos. Digo, cómo nuestros espacios, nuestros proyectos deportivos no son solo, digamos, nuestra posición o nuestro rol, no se circunscribe únicamente al entrenamiento deportivo, sino a generar otras cosas también, que pensándolas pueden ser mucho más significativas en la calidad de vida de ese deportista que una medalla o un campeonato, ¿no? Claro. Y ahí, Pato, aprovecho ya como para hacerte la última pregunta, a partir de un trabajo tuyo sobre discapacidad, trabajo y la vida adulta, el trabajo de crecer, donde vos planteas, de cierta manera, ¿para qué nos sirve entonces a nosotros conocer el diagnóstico o conocer la particularidad biológica o comportamental de las personas con las que trabajamos, de nuestros deportistas? ¿Para qué nos serviría si no es para clasificarlos? ¿Para qué? Claro, ¿para qué está el diagnóstico si no es para clasificar? Sí, yo propongo en ese libro el trabajar a partir de bueno, ahí hablaba de una tríada, ya incluí un cuarto elemento, y es la lógica porque siempre te preguntan, bueno, pero entonces desde su perspectiva el tipo de discapacidad no importa. En realidad la discapacidad es dinámica, es situacional, es relacional, o sea, importa para qué, de qué contexto me estás hablando. Y en ese sentido, para hacer este análisis, yo debería considerar el tipo de discapacidad en relación a qué contexto. Estoy hablando de un contexto educativo, estoy hablando de un contexto del tipo de discapacidad para un centro de atención de rehabilitación, estoy hablando en un contexto laboral, de formación o de inclusión para el empleo, estoy hablando de un contexto para la vida independiente porque esta persona se quiere casar con otra persona con discapacidad y se quieren ir a vivir solos. Entonces, siempre tengo que aterrizar porque la discapacidad en el aire
dice muy poco y el diagnóstico menos, ¿no? Entonces, este tipo de discapacidad es de qué sujeto, es de una persona de qué edad, qué quiere hacer, qué cosas. Y entonces tendré que identificar, con base en ese tipo de discapacidad y en esto que esta persona quiere hacer, cuáles serían sus necesidades específicas, cuáles son las barreras que yo sé que va a encontrar como profesional de, ¿no? Él también sabe en su experiencia y en su vivencia cotidiana, pero si yo estoy armando un plan de trabajo, voy a poder anticipar qué barreras y entonces cómo las voy a remover y si no las puedo remover, qué apoyos voy a tener que gestionar o proyectar. Sin estos 4 elementos, el tipo de discapacidad, las necesidades específicas, las barreras y los apoyos, contextuado y situado en, estoy hablando de esta persona en este contexto, para este fin o este objetivo, solo con la discapacidad y con el diagnóstico no podría hacer o tener una perspectiva compleja, que es lo que se requiere, e integral, ¿no? Tendré siempre como a la persona bajo el microscopio y para muchas cosas necesitamos un telescopio, ¿no? Poder ver en amplitud. Y ahí hay otra cosa muy interesante que leí, Pato, tuya, obviamente, ahí en ese trabajo, que si bien de cierta manera podemos decir que el diagnóstico, en función de lo que estás diciendo, nos sirve para poder identificar las necesidades y en función de eso ver los apoyos y las barreras con las que se va a encontrar. Pero, ¿quién identifica las necesidades? Ahí me parece muy interesante porque vos hablás que hay distintos tipos de necesidades. Sí, sí. Bueno, y yo estoy tomando ahí a un autor, pero hay muchísimos autores que han trabajado distintas categorías mucho más complejas de necesidades, porque esa es una identificación de necesidades que se hizo desde un trabajo de salud. Pero hay necesidades sentidas por la propia persona que te lo está diciendo. Lo que pasa es que a veces no tenemos el oído afinado, ¿no? O no me lo dijo explícitamente. Sí, bueno, pero te lo está diciendo y lo estás viendo, ¿no? Uno tiene la mirada como para darse cuenta. Pero hay necesidades identificadas por las personas, expresadas por las personas, sentidas por las personas, y hay otras necesidades que sabemos que, como digo, desde una visión experta, desde una disciplina, tú dirías, bueno, a esta persona le vendría bien tal cosa, ¿no? Siempre recuerdo un libro de Silvia Coriat que se llama Lo humano y lo urbano, que es un libro muy bueno, yo se lo doy a los estudiantes de la materia de miradas sociales de la discapacidad en sociología, y entonces ella dice que fueron unos arquitectos a visitar la casa de una persona que había tenido, si no recuerdo mal, una lesión medular, quedó como usuaria de silla de ruedas y ya no cocinaba. Y entonces le preguntaron, ¿y cómo resuelve? Cocina mi marido. Y entonces la arquitecta le dijo, ¿pero a usted le gustaría volver a cocinar? Y ella le dijo, ¿se puede? ¿No? Claro, o sea, en esta cocina ella no se visualizaba cocinando nunca más. ¿Y cómo resolvía? Cocinaba el marido. Pero si una mirada experta le dice o le da la opción, pero a usted le gustaría, es porque sería posible, ¿no? Y entonces el asombro ante él se puede, ¿no? Entonces, esta mirada experta también detona que las personas tengan una necesidad o tomen conciencia de que esto es algo que necesitan. Y también hay necesidades normativas y en ese sentido yo me pongo abajo del brazo la convención como un arma secreta para decir, oigan, es que las personas tienen estos derechos. Y esos derechos implican obligaciones para los gobiernos, para los estados, para la sociedad y son también como... nos dejan ver cuáles serían entonces las necesidades que las personas tendrían para poder gozar de esos derechos, ¿no?
Ahora que tú mencionas este libro, hace rato que estoy pensando en dar el ejemplo, no es de deporte absolutamente, es del ámbito en el que yo trabajaba, que era de inclusión laboral, pero menciono en el libro el caso de un joven de la Escuela de Junín de los Andes, Adrián, que era un chavo, su papá era puestero de estancia en Junín de los Andes y él vivía a veces en el campo y a veces en un departamento que su familia tenía en Junín, donde también vivía su hermano, que era entrenador de caballos. Y Adrián era una persona súper pulcra, muy cuidada, que le gustaba mucho cocinar, hacía cursos por fuera de la escuela, pero en la escuela teníamos ciertos pretalleres. Él tenía dificultades de comunicación, de expresión, pero tenía muy buen nivel comprensivo. Él se buscaba trabajos en los restaurantes. Y entonces, cuando llegó el momento de empezar a buscar trabajo, nosotros empezamos a buscarle puestos de trabajo en estancias, donde él tuviera que hacer, porque pensamos, bueno, su papá trabaja en la estancia, es muy probable que también a él lo contraten, ¿no? Bueno, cada vez que tenía que entrar al pretaller de huerta y jardinería, se escondía, no quería. Y era rarísimo, porque era un chavo súper respetuoso, muy buen alumno. Y entonces se había ido de la clase y se había sentado abajo del mástil de la bandera y me acerco. Pero no quieres hacer este taller, no. ¿Y qué quieres hacer? ¿De qué quieres trabajar? Y entonces me dijo, cocina. Y yo fue así como, pero si lo estoy viendo. O sea, se escapaba a ayudarle a las cocineras, a preparar la comida de la escuela, se tomaba cursos por fuera, ¿no? Y nosotros pensando que trabajara en el campo, porque su papá trabajaba ahí. Entonces le conseguimos un espacio como espacio áulico externo, eso fue un logro de la Escuela de Junín, porque el grave problema que teníamos siempre era que no querían pasantes de nuestra escuela por el riesgo de que si se lastimaban, ¿no? Entonces conseguimos que fueran espacios áulicos externos cubiertos por el seguro de la escuela. Y él empezó a trabajar como entrenamiento en el hospital de Junín de los Andes, en la cocina del hospital, y realmente hizo una trayectoria excelente, fue muy querido en el hospital, falleció en un accidente yendo a trabajar al hospital, y fue un impacto para toda la escuela y para sus papás también, porque cuando fue el entierro estaba todo Junín, y el papá estaba muy conmovido porque decía, esto lo hizo él, o sea, ese capital social lo generó y lo cultivó él, ¿no? Iba la gente porque lo conocía, desde la escuela, desde los restaurantes y todos los lugares donde él había estado trabajando. Y la jefa de cocina del hospital después nos dijo, cuando tengan otro estudiante, mándenlo, ¿no? También en el sentido que estas experiencias le abren la cabeza a la gente, en este sentido que mencionaba antes, ¿no? En la posibilidad de pensar que estas personas que hoy vienen como pasantes, que hoy vienen como competidores de un deporte adaptado, el día de mañana puedan estar trabajando aquí o ser nuestros compañeros, o algo que pensaba, porque lo estábamos hablando con los colegas de una maestría de discapacidad y arte que hay aquí, y es, tú decías, ¿qué podemos hacer los que trabajamos en deporte adaptado? Pensar a la persona con discapacidad como protagonistas también en el entrenamiento del deporte adaptado, porque los estamos pensando más como entrenados, como alumnos, ¿no? Pero bueno, las personas con discapacidad también podrán ser el día de mañana, como Emiliano, profesores de educación física y entrenadores de deportes, ¿no? Y lo mencionaba y lo relacionaba con esta maestría en arte, porque justamente la idea es un proyecto,
una maestría de proyectos inclusivos en arte, donde el objetivo es que la persona con discapacidad sea gestora de proyectos de arte. O sea, no venga de escenografía, no tenga un papel secundario o un bolo allá en la obra de teatro que va a decir 2 segundos. Es protagonista en la gestión de la cuestión de arte, ¿no? Como objetivo, no en el corto plazo, pero sí que esta experiencia de hacer arte genere artistas con discapacidad. Y la experiencia de hacer deporte genere deportistas y genere entrenadores en deportes con discapacidad, o sea, el mismo entrenador, ¿no? Bueno, Pato, muchísimas gracias. La verdad que ha sido hermosa la última historia que has contado. Un poco me he emocionado, de hecho, pensar la situación, ¿no? Digo, o sea, pues la posibilidad de que cualquier persona, entre ellos una persona con discapacidad, puede escribir su propia historia, ¿no? Totalmente. Se la escribamos. Ajá. Y con respecto a lo que decías de que las propias personas con discapacidad pueden ser entrenadoras o gestoras deportivas, creo que eso también da cuenta de cómo está configurado el subcampo, ¿no? del deporte adaptado. Fíjate, tomando en realidad el ámbito de la educación, y que uno de los indicadores de políticas de educación inclusiva que se han propuesto desde la Red Regional de Educación Inclusiva tiene que ver con la cantidad de docentes que tienen discapacidad, por ejemplo. Ese es un indicador. Y digo, mirá, si no podríamos pensarlo también en el ámbito del deporte. Claro. Porque uno se encuentra en el campo del deporte en general, digamos, el deporte convencional, el deporte olímpico, etcétera, que muchos ex deportistas después se forman y son hoy los entrenadores deportivos o son funcionarios deportivos, pero si uno piensa cuántos ex deportistas paralímpicos hoy ocupan esos lugares. Claro, al revés, o sea, en vez de hablar del campo de la discapacidad, hablando del campo de deportes, ¿qué posiciones ocupan? No están. Exactamente. No participan de las decisiones. Exacto. Sobre sus propios talleres deportivos. Exactamente. Sí, eso es para pensar muy seriamente. Sí. Bueno, Pato, ahora sí, nuevamente te agradezco por el tiempo, por la charla o la plática. Y esperemos volvernos a encontrar. Muy pronto. Muchísimas gracias, Mariano, y un saludo a todos. Gracias, Pato. Gracias. Ahí voy a